Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:24 de la noche, comenzamos la transmisión número 169 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos en la lucha contra la censura a través del poderoso like, del poderoso pulgar arriba, como así también, naturalmente, a través de la suscripción, el compartir y si adicionalmente nos quieren ayudar con una membresía o con un aporte a través de PayPal, mejor aún. En esta transmisión vamos a presentar la segunda parte del análisis de las sorprendentes conclusiones de dos generales alemanes sobre la ofensiva ucraniana en Kursk. Conclusiones o, mejor dicho, confesiones, porque efectivamente en ambos casos los generales alemanes en cuestión caracterizan la ofensiva ucraniana en Kursk como un sinsentido militar. La semana pasada, lo recordarán seguramente, presentamos el análisis de el coronel Wolfgang Richter, un coronel ya retirado, residente en Viena, en Austria, quien en una entrevista con el canal Die Welt, perteneciente al mayor grupo mediático en Alemania, respondía, para sorpresa de los conductores de el programa de noticias, respondía efectivamente esto. Dieser Anfangserfolg ist natürlich ein moralischer Auftrieb, in der Tat für die ukrainische Seite. Aber die eigentliche Frage wird ja sein, ist es am Ende ein operativer Erfolg? Kann man wirklich ein Faustpfand gewinnen und halten, das man dann auch austauschen kann? Und da bin ich eher skeptisch. Wolfgang Richter, ganz herzlichen Soy bastante escéptico al respecto a la posibilidad de la utilización de esa ofensiva ucraniana en Kursk. En pocas palabras, a lo largo de la entrevista caracterizó a la ofensiva en Kursk como un sinsentido debido a la precaria situación defensiva de Ucrania en el punto nodal de los combates en el frente de Pokrovsk, también conocido como frente oriental. Claro, en el caso de este coronel retirado, la formulación de este análisis, de esta conclusión, de esta confesión, podía parecer mucho más clara, mucho más evidente, formulada de una manera mucho más meridiana que en el caso de un militar activo, que en el caso de un general en funciones de las Fuerzas Armadas alemanas. Por eso, en esta transmisión vamos a presentar la segunda parte del análisis, en la cual vamos a realizar una evaluación de las conclusiones de el general Christian Freuding, general de brigada, ¿sí?, de rango superior al coronel antes reseñado y parte activa de las Fuerzas Armadas alemanas, uno de los generales de mayor rango en las Fuerzas Armadas alemanas. Y como anticipo, vamos a determinar que efectivamente, y a pesar de que Alemania participa abiertamente en la guerra en Ucrania a través de la entrega de dinero, a través de la entrega de recursos
económicos, como así también a través de la entrega de armas, a través de la entrega de armamentos, municiones, inteligencia. A pesar de todo, y más allá de que necesariamente deba presentar este general su evaluación de una forma mucho menos vehemente, mucho más positiva en favor de Ucrania, aún así van a aparecer claramente las señales de que en su análisis esta ofensiva carece de sentido militar, lo cual representa una confesión verdaderamente importantísima, porque el hecho de que uno de los militares participando en esta guerra como militar activo caractericen a una operación en la cual indirectamente participan, o no tan indirectamente en realidad, como un sinsentido militar, bueno, eso verdaderamente presenta un peso político y militar muy, pero muy importante. Así que comencemos con el análisis de las palabras de este general a partir de una entrevista publicada. De hecho, la vamos a presentar aquí prácticamente en exclusiva, porque esta entrevista apareció originalmente publicada en el canal de YouTube oficial de las Fuerzas Armadas alemanas, solo en alemán, sin traducción al inglés. Lamentablemente YouTube, como ustedes seguramente recordarán, genera muy malos subtítulos al español. Por ende, originalmente íbamos a realizar la transmisión en simultáneo, lo cual genera muchísimas complicaciones, además el enorme trabajo para mí de realizar una traducción en simultáneo, pero genera muchas complicaciones porque retrasa mucho el devenir, el desarrollo de la entrevista. La entrevista, por cierto, presenta una duración relativamente larga, así que por esa razón, durante el día de hoy y durante el día de ayer estuvimos consagrados, ¿sí? Durante horas y horas realizamos el subtitulado de esta entrevista en alemán al español, de manera que todo aparezca traducido ya previamente y podamos sí establecer el foco en nuestro análisis y no tanto en la tarea de traducción. Sí, así que prácticamente en exclusiva, por lo menos en exclusiva en español, con nuestra traducción, vamos a presentar esta entrevista, antes de lo cual quiero, sí, realizar una recorrida muy rápida por encima de la situación en el frente, no porque hayan aparecido novedades muy grandes, sino solamente como una forma de contextualizar la situación actual. Bueno, el largo frente de combate, sí, con un flanco norte y ahora con el flanco, perdón, con un frente norte y con el frente en Kursk. En Kursk, bueno, la ofensiva comenzada inicialmente como una incursión, posteriormente como una ofensiva. En los últimos días realizó escasos avances, realizó algunos avances recuerden que comenzó en esta dirección y después esta columna principal comenzó a presentar ramificaciones, la mayoría de ellas ya detenidas. La única columna en este momento con algunos avances aparecen por aquí, pero una vez más con avances muy, muy pequeños y evidentemente los ucranianos en este momento quieren generar la consolidación de estas distintas columnas en un bloque más o menos defendible, algo muy, pero muy difícil, ya que prácticamente no realizan avances, ya que aparecen sometidos al fuego incesante de la artillería convencional y la artillería de cohetes rusa, como así también, naturalmente, a la respuesta de las defensas rusas
con reservas, con reservas tanto de personal como de materiales en territorio propio y con vías logísticas y de comunicación aceitadas en su propio territorio, mientras que las líneas logísticas ucranianas aparecen cada vez más largas e insostenibles. Esa es la situación, sin muchos cambios verdaderamente. Quizás podemos, sí, establecer el foco durante un minuto nada más en la aparente estrategia del frente, o mejor dicho, de la columna occidental, esta de aquí, cruzando el día de hoy las vías del ferrocarril ubicadas aquí, en esta zona. Aparentemente en esta zona como forma de consolidación de este ataque y quizás de un eventual ataque en otro sector más al oeste. Aparentemente en esta zona las fuerzas ucranianas están queriendo realizar avances hasta este río de aquí, ¿sí? De manera de generar una zona más defendible en el territorio propio ruso y de manera también, según algunos analistas, de poder comenzar una ofensiva adicional, realmente si van a poder esto o no, en el caso de generar una barrera para las defensas rusas entre este río y la toma de estos territorios, la logística de la defensa rusa aparecería cortada, con lo cual podrían comenzar los ucranianos una ofensiva en esta dirección, dificultada por esta barrera natural, este río y estas zonas tomadas por Ucrania, de manera que las defensas colisionen con esta barrera antes de poder ayudar, antes de poder despachar sus fuerzas en una eventual ofensiva en esta zona. En el peor de los casos, y aparentemente aparecemos en una situación distinta, en el peor de los casos para Rusia, aun si es el caso, podrían los ucranianos conquistar este pedacito por algún tiempo, lejos de cualquier objetivo estratégico. Recordemos que aparentemente el único sentido militar de esta ofensiva respondería a la búsqueda de esto de aquí, de la central nuclear de Kursk, algo hoy día ya completamente descartado porque hace tiempo los rusos determinaron el fin de los avances en la columna principal, orientada efectivamente hacia ese lugar, pero con varios kilómetros por delante, bien lejos aún aparecen de esta región. 35 kilómetros, ni por un milagro ucraniano podrían eso hoy día. Por ende, como no pudieron eso, entonces comenzaron con esta ampliación, de este lado ya contenida, de este no completamente, pero sin muchas posibles consecuencias militares. Eso por un lado. Mientras tanto, más videos de esto. Refuerzos y más refuerzos. Refuerzos, por cierto, provenientes de las reservas rusas, no de la zona más caliente del frente, no del frente en Pokrovsk, sino de otros regimientos ubicados en otros lugares de Rusia. Así que la situación básicamente la misma. Y así también la situación aquí en Pokrovsk, el punto más estratégico de la guerra, debido a que en el caso de la caída de Pokrovsk, prácticamente toda la defensa de Donetsk aparecería completamente desarticulada, en tanto aquí en Pokrovsk está presente, aquí aparece el centro logístico y de mando de prácticamente toda la defensa en Donetsk. Así que una vez caído esto, comenzarán los problemas
en realidad los problemas para Ucrania ya comenzaron hace bastante tiempo, pero en el caso de la caída de Pokrovsk comienza el final de la guerra, por lo menos comienza el final de esta fase de la guerra con la toma seguramente de todo el Donetsk, con naturalmente Siversk, Konstantinivka y Sloviansk, ubicados por aquí respectivamente. Pero no solo eso, sino que después de eso, una vez caído esto, donde aparecen las defensas construidas por los ucranianos, una vez derrotada la fuerza defensiva ucraniana aquí, después desde ahí hasta el Dnieper prácticamente no presentan defensas los ucranianos, con lo cual comenzaría una fase de la guerra completamente distinta, de avances mucho más rápidos frente a la indefensión de el territorio ucraniano por el agotamiento de sus tropas. Esa la situación. Quería presentar efectivamente, las novedades de último momento, básicamente la ampliación de este frente, ahí un poquito menos, eso. ¿Sí? En el día de hoy, los avances en esta dirección, incluso según muchos mapeadores, esta localidad aquí conocida como Krutý Yar y Krasny Yar, ubicadas en la línea defensiva exterior de Pokrovsk, ya habrían sido conquistadas por los rusos, lo mismo que también en esta muy importante pequeña ciudad de Novorodivivka, el principal punto de defensa en este momento de los ucranianos, y hasta hace algún tiempo visto esto como un hueso duro de roer para los rusos. Bueno, ya comenzaron las incursiones rusas dentro de la zona urbana, con lo cual en poco esto ya también aparecerá conquistado y de ahí el próximo paso hacia Pokrovsk, ¿sí? Así que, bueno, naturalmente también hacia el sur, una situación cada vez más insostenible aquí en un punto fundamental de la guerra en dirección hacia Pokrovsk. Esa es la situación, por un lado lo de arriba y por otro lado a la vez lo de abajo. Y en ese contexto, ahora sí, en ese contexto, de repente hace unos días, el canal oficial de las Fuerzas Armadas alemanas presenta una entrevista con uno de los máximos oficiales de las Fuerzas Armadas alemanas, un oficial de nombre Christian Freuding, aquí en pantalla el entrevistador, uno de los conductores del canal de las Fuerzas Armadas alemanas. Christian Freuding, un general de brigada, uno de los máximos cargos, uno de los generales de mayor rango de las Fuerzas Armadas alemanas, proveniente de la sección de comando de los tanques, ¿sí? Comandante de una unidad de tanques en su momento, así que alguien con mucha experiencia en el análisis de combates terrestres. Vamos a comenzar la entrevista subtitulada. Si me acompaña la suerte, deberían aparecer los subtítulos en español a una velocidad más o menos adecuada, de manera que nosotros podamos establecer el foco en el contenido, ¿sí? Comencemos entonces con el análisis. Angriff der Ukraine auf Russland. Ist die Ukraine jetzt Aggressor? Hält die Ukraine das durch? Deutsche Panzer auf russischem Gebiet. Sind wir jetzt plötzlich Kriegsteilnehmer? Ich bin Hauptmann Jan Czarnecki und begrüße Sie zu Nachgefragt. Ukrainische Truppen sind in der Region Kursk überraschend auf russisches Gebiet vorgestoßen. Russland hat den Krieg in unser Land gebracht und soll spüren, was es getan hat, so der ukrainische Präsident Zelensky.
Unser Experte für die aktuelle Lage im russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist Generalmajor Dr. Christian Freuding, der Leiter des Sonderstabes Ukraine im Verteidigungsministerium. Zu einer neuen Folge von Nachgefragt begrüße ich Sie ganz herzlich, Herr General Dr. Freuding. Guten Tag, Herr Hauptmann. Herr General. Bueno, ya, qué personaje. Por cierto, no solamente uno de los más altos generales de las Fuerzas Armadas, sino el general encargado en Alemania de el conflicto en Ucrania, del llamado Estado Mayor ucraniano, ¿sí? Con visitas permanentes a Ucrania, mucha presencia en los medios, sobre el aspecto, la cara de este muchacho y, sí, bueno, a qué personajes históricos recuerda, bueno, cuestiones de parecidos físicos, nada más que eso. Como analista, bastantes puntos interesantes de este señor, una vez más, en el marco de un general en funciones, un general activo dedicado o destinado precisamente a la guerra en Ucrania, desde una parte beligerante como Alemania, más allá de que el propio general rechace el carácter de país beligerante de Alemania, en el canal oficial de, como aparece ahí, la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas. Y las preguntas planteadas para este general, para mí realmente aparecen bien planteadas en el inicio de este programa, por cierto, programa llamado en alemán Nachgefragt, de difícil traducción, algo así como interrogado, consultado, preguntado, es el título del programa en el cual a menudo realizan entrevistas. Difícil la traducción, título horrible para un programa en español, pero bueno, ese es el nombre. Una vez más, las preguntas. Quiero presentar nuevamente las preguntas antes de la charla y después sí comenzamos con la charla. El capitán a cargo de la charla. Angriff der Ukraine auf Russland. Ist die Ukraine jetzt Aggressor? Hält die Ukraine das durch? Ucrania ahora el agresor por la ofensiva en territorio ruso. ¿Cuántas probabilidades de mantenimiento de estos terrenos tomados, de estos territorios tomados? Deutsche Panzer auf russischem Gebiet. Sind wir jetzt Los tanques alemanes rodando por Rusia. ¿Participa Alemania en la guerra? Otra pregunta plötzlich candente. Kriegsteilnehmer? Ich bin Hauptmann Jan Czarnecki und begrüße Sie Y ahí zu comienza Nachgefragt. consultado. Esa es la traducción hoy pensada para este programa con este título tan especial. Comencemos ahora sí con el análisis. Zu einer neuen Folge von Nachgefragt begrüße ich Sie ganz herzlich, Herr General Dr. Freuding. Guten Tag, Herr Hauptmann. Herr General, Sie kommen gerade selber aus der Ukraine und bringen auch Erkenntnisse mit. Ukrainische Truppen sind jetzt auf russisches Staatsgebiet vorgedrungen. Welche Erkenntnisse liegen uns dazu vor? Was können Sie uns dazu zum jetzigen Zeitpunkt sagen? Sprechen wir über die Region. Antes, no puedo abandonar mis observaciones sobre un montón de cuestiones simbólicas, quizás para mí ya naturales después de tanto tiempo aquí en Alemania, pero para cualquier otra persona del mundo llamativas en el trato entre los alemanes. Todo esto, obviamente, de usted con el máximo respeto y la máxima solemnidad posible al general, en lugar de llamarlo Christian o Freuding por el apellido, lo llama señor general Freuding. Y el otro responde, buenas tardes, señor capitán, ¿no? Todo esto, así bien a lo alemán, ¿no? Súper así, todo robótico, súper formal, súper solemne. Pero bueno, aquí comienza el análisis de Freuding sobre la situación en Kursk, recién llegado de una reunión en Ucrania con las autoridades militares ucranianas. Kursk. Seit vergangenen Dienstag, dem 6. August, greifen ukrainische Streitkräfte auf 4 Achsen, wie hier dargestellt, in die Region Kursk an. Die Stärke der ukrainischen Streitkräfte für diese Angriffsoperation sind 4 Brigaden. Das sind 4.000 bis 6.000 Soldatinnen und Soldaten. Die Tiefe des genommenen Gebietes beträgt ca. 30 Kilometer.
die Breite ca. 65 Kilometer, dass der Gesamtraum, in dem ukrainische Kräfte operieren, nicht kontrollieren, sondern operieren, schätzen wir auf ca. 1000 Quadratkilometer. Das ist deshalb interessant, weil das in etwa die Größenordnung ist, die die ukrainischen Streitkräfte verloren haben gegen die russischen Streitkräfte seit Jahresbeginn. Also das gibt uns eine gute Relation. Bueno, ya comienzan las tonterías. Bueno, presenta más o menos lo sabido por todos nosotros, alrededor de 5.000 soldados utilizados por lo menos en la primera fase. Si bien recordarán que esto comenzó como una incursión con entre 500 y 600 soldados ucranianos cruzando a territorio ruso y supuestamente apoyados por otros 400 en territorio ucraniano, con artillería, con inteligencia, con drones, con logística. Bueno, pronto esa incursión metamorfoseó o en realidad fue presentada de esa manera, no metamorfoseó, sino que fue presentada de esa manera, y al poco tiempo determinamos que no había comenzado una incursión, sino una ofensiva en la cual participaron hasta el momento de esta entrevista entre 4.000 y 6.000 soldados, alrededor de 5.000 soldados cruzando la frontera y otros 4.000 o 5.000 más o menos, redondeando los 10.000 del lado ucraniano en Sumy, aunque según las últimas informaciones estarían participando muchos más soldados ucranianos, incluso según algunas fuentes hasta 20.000, entre 10.000 o 12.000 cruzando la frontera y alrededor de 8.000 en territorio ucraniano. Lo interesante de aquí, bueno, por un lado la medición, esto de, 30 kilómetros de profundidad y 65 de ancho, en una medición bastante favorable a Ucrania, pero según él, la zona de operaciones, no la zona controlada, pero la zona de operaciones contabiliza alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados, en una medición más que favorable para Ucrania, porque lejos aparece Ucrania de haber conquistado 1.000 kilómetros cuadrados. Pero ¿cuál el argumento de él? ¿Por qué esto es importante, lo de los 1.000 kilómetros cuadrados? ¿Y por qué quieren eso? Porque quieren establecer una relación entre, un parangón, una comparación entre eso y los territorios tomados por Rusia en los últimos meses. Sobre esto voy a realizar una reflexión al final de la entrevista, pero solo quiero recordar lo charlado con Juan Antonio Aguilar el pasado miércoles. En sí, en una guerra de desgaste, la cantidad de kilómetros cuadrados tomados prácticamente carecen de relevancia. Ucrania podría conquistar 10.000 kilómetros cuadrados, 20.000 o 100.000 kilómetros cuadrados en Siberia sin ningún sentido estratégico, mientras que Rusia podría conquistar muy pocos kilómetros cuadrados en una zona vital para la destrucción de las Fuerzas Armadas ucranianas, y eso determinaría el final de la guerra, ¿sí? Pero bueno, ellos también en esta cuestión de la mentalidad de la guerra de posiciones de la doctrina militar de la OTAN no pueden abandonar esto de la cantidad de territorio, ¿no? Por eso ellos obsesionados con esto del territorio, y de alguna manera mostrado esto acá, por lo menos en esta parte, como un empate. Los rusos con cada vez más cerca de la conquista del Donbass, pero acá la misma cantidad de territorio tomada, ¿no? Una tontería de este tipo, un poquito más. Wissen darüber hinaus, dass neben diesen 4.000 bis 6.000 Soldatinnen und Soldaten der ukrainischen Streitkräfte im Bereich der Oblast, der russischen Oblast Kursk, diese Kräfte noch von ungefähr 2.000 bis 4.000 ukrainischen Kräften aus dem Bereich Sumy unterstützt werden, insbesondere durch Logistik, aber auch durch Luftverteidigungskräfte. Wir wissen weiter, dass es dazu geführt hat, dass ca. 100.000 Russen
mittlerweile aus dieser Region abgesiedelt wurden, verbracht wurden in das Landesinnere. Auch das hat die russische Regierung ja auch ganz öffentlich gemacht. Was machen die russischen Streitkräfte dagegen? Sie versuchen, gegen diesen ukrainischen Angriff vorzugehen mit Infanterie, mit gepanzerten Kräften, auch mit Spezialkräften. Wir wissen, dass auch hier wieder massiv Artillerie eingesetzt wurde und auch Luftnahunterstützung. Bisher war das allerdings noch nicht erfolgreich. Herr General, welche Absichten stecken denn hinter diesem Bueno, hasta acá la descripción, más allá de esto de los 1000 kilómetros cuadrados, ahora quizás un poquito más, esto ya de hace una semana más o menos, y quizás la cantidad de participantes, de tropas asignadas, una vez más, en ese entonces supuestamente alrededor de 10.000, hoy día fuentes, según algunas fuentes, 20.000, incluso algunas son un poquito más, no lo podemos determinar con certeza, pero bueno, una buena cantidad de tropas, más aún considerando la cantidad total supuesta de tropas ucranianas, según distintas fuentes, entre 500.000 y 750.000 tropas en todo el territorio ucraniano, por ende, una buena cantidad de tropas en una ofensiva sorpresa con apoyo de artillería, con apoyo logístico, con apoyo de inteligencia, con apoyo de guerra electrónica, quizás no mencionado aquí por él, pero todo esto hasta acá más o menos bastante bien descrita la cosa, más o menos por el general. Ahora comienzan las preguntas un poquito más difíciles, como por ejemplo la intención, sobre lo cual deliberamos acá en más de una oportunidad, tanto en transmisiones nuestras en vivo como en charlas con Juan Antonio Aguilar, con Fernando Moragón, etcétera. ¿Qué responde este general? Ukrainischen Offensive, was bezweckt die Ukraine denn damit? Die Ukraine hat eine mehrfach gelagerte Absicht. Der erste Punkt ist, man will natürlich Entlastung schaffen. Die ukrainische Verteidigung im Donbass ist ja unter ungeheurem Druck. Das ist also ein gezielter Entlastungsangriff. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich ein psychologischer. Hasta ahí. ¿Escuchada esa confesión? Ucrania tiene múltiples objetivos. Man will natürlich Entlastung schaffen. El primer punto, un alivio, porque un ataque de alivio, porque la defensa ucraniana en Donbass está bajo una enorme presión. Bueno, epa, qué confesión. Die ukrainische Verteidigung im Donbass ist ja unter ungeheurem Druck. Das ist also ein gezielter Entlastungsangriff. Gezielter Entlastungsangriff, lo llaman alemán. Un ataque de alivio dirigido, ¿sí? Como no pueden más en otro lugar, entonces un ataque iniciado en el frente norte como forma de generar alivio en lo más importante del frente. Es el primer punto. Él mismo va a responder la falta de sentido, va a presentar la falta de sentido de esto en un segundo, pero ahora va a presentar un segundo punto interesante. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich ein psychologischer Aspekt. Zelensky hat das selber in der Öffentlichkeit gesagt, den Krieg in das russische Kernland zu tragen. Es ist aber drittens auch ein psychologischer Effekt nach innen, der ukrainischen Bevölkerung zu zeigen, ja, wir sind in der Lage, wieder in die Offensive, wieder in die Initiative zu gehen. Ja, wir dulden nicht, dass ihr aus diesem Raum tagtäglich beschossen werdet, dass es dadurch zivile Opfer gibt. Also ein richtiger Mutmacher für die ukrainische Bevölkerung. Und natürlich ist es auch so. Pausa por aquí. Bueno, acá la segunda confesión de este general, después del objetivo de un alivio debido a la situación crítica en el Donbass, como segundo elemento y tercer elemento, una suerte de ofensiva con objetivos psicológicos para el fortalecimiento de la moral ucraniana, lo cual evidentemente connota la existencia de una moral muy baja, pero por sobre todas las cosas desenmascara la falta de un objetivo militar. Cuando en una guerra un país comenzó una operación con motivos psicológicos para el fortalecimiento de la moral. Si quieren más moral, muchachos, llamen a un equipo de psicólogos, pero no van a comenzar una ofensiva con el objetivo de
la mejora de la moral, demasiados costos, no solamente materiales, sino en vidas humanas para el mejoramiento de la moral. Bueno, si es el objetivo, verdaderamente, problemas para Ucrania. De alguna manera realizan una confesión respecto a lo que aquí en el canal presentamos como una ofensiva propagandística o una ofensiva de relaciones públicas, no solo por el efecto psicológico para la moral de las tropas y para el esfuerzo de guerra de la sociedad ucraniana, sino por sobre todas las cosas como operación de prensa, como operación de relaciones públicas, como operación propagandística para los patrocinadores occidentales de la guerra, para que en el marco de la proliferación de noticias cada vez más importantes en los grandes medios por delante de la guerra en Ucrania, para que el tema no abandone las portadas de los periódicos, los horarios, ¿no? El prime time, las emisiones principales de los noticiarios, las redes sociales, para que no abandone la esfera pública y de esa manera Occidente determine perseverar, ¿sí? Determine patrocinar esta guerra aún más, para que no abandone el patrocinio de la guerra. Así que, segunda conclusión, la primera conclusión, el alivio en la situación crítica en el Donbass. La segunda conclusión de este señor, una operación con más objetivos políticos, o mejor dicho, con más objetivos comunicacionales, psicológicos, lo llama él, que militares, ¿sí? Fuerte, porque lo presenta muy serio, como algo legítimo, pero realmente está realizando una confesión de parte, básicamente, ¿sí? Bien, presentemos un poquito más. So, dass die Ukraine diese Operation sehr, sehr gut vorbereitet hatten. Sie hatten sehr gute Aufklärungsergebnisse. Sie wussten, dass in diesem Raum, in dem sie jetzt angegriffen sind, erstens das Gelände für eine Angriffsoperation günstig ist, dass es dort zweitens zu einer Truppenmassierung gekommen war von schlecht ausgebildeten, in Klammer vermutlich Reservekräften, dass dort wichtige logistische Einrichtungen, wichtige logistische Verbindungslinien waren. Das heißt, es war auch ein Fenster der Gelegenheit für die ukrainischen Streitkräfte. Und schließlich ist es natürlich die Chance für die Ukraine, wenn es ihnen gelingt, längerfristig oder sogar dauerhaft diesen genommenen Raum zu halten, das dann als politisches Faustpfand in der Zukunft zu verwenden. Sie sprechen die Bueno, la entrevista de las confesiones. Bueno, por otro lado, sobre el final redondea la respuesta con la posibilidad de la utilización de esto como una carta de negociación para las negociaciones, pero sí y solo sí pueden establecer defensas ahí para la permanencia, y lo cual evidentemente no van a poder por mucho tiempo. Y por otro lado, como remarchamos en más de una oportunidad, Rusia no va a comenzar negociaciones con una parte de su territorio tomado, así que esta idea de la carta de negociación para las negociaciones en realidad connota exactamente lo contrario o genera exactamente el efecto opuesto. No acelera las negociaciones, sino que las retrasa, y este es el punto también hecho por los propios chinos en esa columna del Global Times presentada ya en más de una oportunidad en los últimos días aquí. Pero más allá de esto de la negociación, lo interesante aquí en esta respuesta aparece en la confesión relativa a la muy buena planificación de esta ofensiva, y en efecto, esta ofensiva fue realizada de manera muy planificada y muy bien planificada a partir de, según el propio general Freuding, un excelente trabajo de inteligencia para determinar aquí la existencia de defensas débiles. Recuerden que los rusos habían establecido defensas
relativamente secundarias en esta zona, porque esta zona carecía de valor estratégico, por ende esta zona parecía defendida por la Guardia Nacional, por reclutas jóvenes del servicio militar, parecía mal defendida por lo intrascendente de esta zona, y un muy buen trabajo de inteligencia para determinar esto y para determinar la forma del ataque sorpresivo aquí, generó la posibilidad de este ataque. Y este énfasis en la inteligencia y en la buena planificación, evidentemente, representa una confesión de la participación directa de los servicios de inteligencia occidentales, porque los servicios de inteligencia ucranianos, bueno, en primer lugar, aparecen completamente integrados en los servicios de inteligencia occidentales. Eso por un lado, parecen integrados, pero por otro lado carecen de los recursos para poder determinar todas estas cosas. ¿Quién puede determinar esto? Los grandes servicios de inteligencia occidentales, como los servicios de inteligencia británicos y por sobre todas las cosas los servicios de inteligencia estadounidenses. Quizás participaron en algo los alemanes también en la planificación, pero por sobre todas las cosas esos dos. Así que a confesión de partes, una vez más, relevo de pruebas, bien clarita esta confesión sobre la muy buena planificación occidental y el muy buen trabajo de inteligencia hecho para la offensiva. Un poquito más. Diese Offensive an, aber so eine massive Offensive mit so vielen Brigaden bedeutet ja auch eventuell eine Gegenreaktion. Also müssen wir in den nächsten Tagen mit einer massiven Offensive der Russen rechnen oder gibt es da bereits Vorbereitungen, die wir beobachten können? Also sicherlich werden die russischen Kräfte reagieren können. Wir haben das sofort am Anfang gesehen, als die Ukrainer vorgestoßen sind, gab es den Versuch, Gegenstöße oder auch Gegenangriffe zu führen. Auch das hatten die Ukrainer offensichtlich in ihrer Operationsplanung vorhergesehen und haben diese Kräfte bereits im Anmarsch und der Annäherung zerschlagen können. Wir sehen jetzt natürlich, dass die russischen Streitkräfte weitere Kräfte heranziehen. Das sind nach dem, was wir erkennen können, ungebundene Kräfte. Wir wissen ja sogar, dass die Kräfte aus westlichen Bereichen, aus Kaliningrad, jetzt in diesen Raum verlagern. Sie haben nach unserer Erkenntnis, so wie wir darauf blicken, derzeit noch keine bzw. kaum Kräfte aus ihren zentralen Angriffsgruppierungen im Donbass. Bueno. Ay, mamita querida. Este señor, este muchacho mal asesorado, porque si comenzás la entrevista remachando el carácter de ofensiva de alivio dirigida, ¿sí? Ofensiva destinada al alivio de la situación defensiva en el Donbass. Una ofensiva de alivio dirigida, así la caracterizó, así la categorizó. Pero 2 horitos después, ¿sí? 2 minutos después en la entrevista, respondés que hasta el momento los refuerzos rusos cada vez mayores en realidad fueron despachados de Kaliningrado, de tropas en Occidente, pero de ningún modo de tropas y recursos provenientes del Donbass, entonces estás realizando la confesión del fracaso del primer objetivo mencionado como meta de esta ofensiva. Y comenzó con la primera confesión. Esto es una ofensiva para generar alivio, con lo cual la confesión de la situación crítica en el Donbass. Segunda confesión, están despachando muchísimas tropas de reserva para la defensa de esto. Segunda confesión relativa a la posibilidad de Rusia del envío de tropas masivas ahí para la defensa de esto. Y tercera confesión, ninguna de esas tropas del Donbass, provenientes del Donbass. Por lo tanto, los rusos van a perseverar ahí en el Donbass, van a machacar y machacar más aún, y la estrategia de alivio no generó ningún alivio. Una peor que la otra. Estas las palabras de un oficial
de un general de brigada en el canal de YouTube de las Fuerzas Armadas. Si no pareciésemos en una situación de total locura colectiva en Occidente, y la gente realizara, los medios, los analistas, si los analistas realizaran análisis más o menos serios, más o menos objetivos, más o menos críticos de las palabras de los líderes políticos, de los líderes militares, esta entrevista debería generar olas, ¿sí? Porque concatena una confesión tras otra de manera oficial. Y esto a pesar de la mucha voluntad puesta por el amigo Cristian para presentar esto de manera positiva como un gran logro de las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero ni en los objetivos, ni en la materialización, en ningún lado verdaderamente algún éxito medible, algún éxito contrastable con los avances cotidianos de Rusia en el Donbass. Por cierto, entre los objetivos, por otro lado, cuidado, porque en ningún momento presentó una buena cantidad de objetivos, los objetivos psicológicos, bueno, nosotros acá lo llamamos la ofensiva de las relaciones públicas, la ofensiva de la comunicación. Presentó también lo de la carta de la negociación, una tontería, pero acá ya analizada en algún momento también. Lo del objetivo del alivio, también otra tontería ya analizada acá, pero en ningún momento, atención a esto, en ningún momento referenció la posibilidad del objetivo, en ningún momento referenció el objetivo posible de la toma de la central nuclear de Kursk. ¿Sí? Silencio atronador. Eso no lo presentó como un objetivo posible. ¿Por qué? Porque ese objetivo, desde el punto de vista militar, el más probable de todos, el más plausible de todos, porque de lo contrario esto carece por completo de objetivos militares, ese objetivo, desde los primeros días, aparece como incumplible. ¿Sí? Lo que querían, si querían efectivamente realizar la captura de la central nuclear de Kursk, no pudieron y no podrán. Ahí fracasada la operación si realmente querían un objetivo militar. Y esto no lo referenció siquiera. No, sobre esto no realizó un comentario, no realizó una insinuación, no lo presentó de ningún modo. Y a veces las palabras calladas presentan un peso mayor que las palabras dichas, ¿no? Esto bastante interesante. Por cierto, no debo recordar, una vez más, a propósito de la locura colectiva en Occidente, no debo remachar el hecho de que comenzar una ofensiva con el objetivo de la captura de una central nuclear activa connota un riesgo elevadísimo, por no llamarlo directamente a todo esto una locura. ¿Sí? No recuerdo en la historia de la humanidad operaciones militares. Quizás alguien me pueda ayudar con alguna referencia, pero operaciones militares destinadas a la captura de una central nuclear, no recuerdo en la historia de la guerra moderna, porque eso connota un riesgo enorme, ¿sí? Comenzar un combate para la captura de algo con la posibilidad de una explosión nuclear, un accidente nuclear, y no solamente la muerte de todos los participantes en el conflicto, sino la afectación de prácticamente todo el continente, casi como una bomba atómica, ¿no? Si no recuerden Chernobyl. Recuerden que durante mucho tiempo, por ejemplo, en Europa, la leche producida por las vacas en países bien lejanos de la Unión Soviética de ese entonces, de la Ucrania de hoy, bien lejanos como países del centro de Europa, incluso del sur de Europa, por la lluvia contaminada, ¿sí? Por la nube radioactiva, la cual generaba lluvia con agua contaminada, y ese agua contaminada radioactivamente determinaba la contaminación de los pastos, de las pasturas comidas por las vacas, las cuales después generaban leche radioactiva,
¿sí? Es el grado de locura, señoras y señores, demoledores y demoledoras. Generaban leche radioactiva y por eso durante mucho tiempo la producción de leche apareció suspendida en Europa por lo sucedido en Ucrania, con lo cual comenzar una operación militar con el objetivo de la toma de una central nuclear, mamita querida, qué grado de locura, qué desquicio. Aparecen completamente desquiciados, de la gorra mal, de la cabeza total, ¿sí? Y esto además, en Rusia, ¿sí? No la central nuclear la central nuclear una central nuclear en Brasil o en Argentina o una central nuclear en algún país sin capacidades nucleares. Una central nuclear en Rusia, la principal potencia nuclear en cuanto a la disposición de cabezas nucleares, ¿no? En el caso de la toma, no quiero ni siquiera pergeñar la fantasía de cómo habría reaccionado Rusia si los ucranianos efectivamente hubieran podido conquistar esa central nuclear. Uf, 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 uf. Porque ahí sí que la paciencia de Putin lo habría abandonado, seguramente. Bueno, eso ni mencionado, así que muy probablemente eso es el objetivo real en términos militares de esto, pero una vez más, una verdadera locura, desquicio. Abgezogen. Also es ist schon damit zu rechnen, dass die russischen Kräfte diese Gegenangriffe vorbereiten. Vorbereitet sind aber auch die ukrainischen Kräfte, um darauf zu reagieren. Wenn wir jetzt diese Operation trotzdem beobachten, kann es auch passieren, dass wir vielleicht an anderen Stellen der Grenzregion Offensiven der Ukrainer beobachten werden in der nahen Zukunft? Denn für viele Beobachter kam das ja doch recht überraschend, dieses Momentum. Also die Ukrainer haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie durch Überraschung, dass sie durch Bewegung, dass sie durch Geschwindigkeit, ich spreche da jetzt auch ein bisschen als ehemaliger Kommandeur einer Panzerbrigade, dass sie dort Erfolge erzielt haben, dass sie dadurch wieder in die Initiative gekommen sind. Und ich gehe schon davon aus, dass sie in ihrer Operationsplanung weitere Optionen vergleichbarer Art vorsehen werden. Die Operation, die wir... Bueno, otra confesión más. Esto, una vez más, esta es una entrevista de hace una semana. Desde entonces, bueno, presenciamos la participación de más tropas y presenciamos ya numerosos intentos. Cuando respondía a esta pregunta, todavía no habían comenzado intentos de ofensiva por sorpresa en otros lugares fronterizos, en otras regiones fronterizas de Ucrania, de Rusia. En el transcurso de la semana sí comenzaron varios de estos intentos, de estas ofensivas en otros lugares. Todas fueron desactivadas por los rusos, ahora sí pendientes o por lo menos atentos a la posibilidad de este tipo de ataques. Cuando él respondía a esto todavía no aparecía en la práctica, no había comenzado, con lo cual el hecho de que pudiera de alguna manera vaticinar el futuro, en gran medida puede haber respondido al hecho de la participación alemana en la planificación de esto, ¿no? Por un lado, ofensiva sorpresa por acá, y si esa ofensiva sorpresa exitosa, cuando los rusos un poquito descontrolados, un poquito desorganizados, quieran responder a esta ofensiva sorpresiva por el norte, comencemos ofensivas sorpresivas en otros lugares para generar más caos. En ese entonces, algo todavía no acaecido, él ahí lo presentaba como una posibilidad. En una de esas, este señor participó en la planificación de acciones de este tipo, y si no participó él o las Fuerzas Armadas alemanas, por lo menos aparentemente estaban conscientes de que comenzaría algo así. Comenzó, pero sin efecto, porque no pudieron realizar penetraciones, no pudieron realizar incursiones en otros lugares, y por cierto, acometieron intentos en varios lugares, incluso algunos, según algunos, también en la región de Zaporilla, pero bueno, esos intentos fueron desactivados por
las defensas rusas, ahora sí pendientes, ahora sí atentas, ahora sí alertas frente a este tipo de ataques. Un poquito más. Wir in der Region Kursk beobachten, hat ja auch gewisse Folgen. Also haben die Ukrainer beispielsweise auch russische Kriegsgefangene gemacht? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Wir gehen davon aus, dass die Ukraine circa eine hohe dreistellige, wenn nicht sogar eine vierstellige Zahl an Kriegsgefangenen gemacht haben. Das, was wir wissen, sind das überwiegend auch Wehrpflichtige gewesen oder sind Wehrpflichtige. Und wir gehen davon aus, dass sie nach den Regeln des Kriegsvölkerrechts von der Ukraine jetzt behandelt werden. Sie sprechen gerade selber des Gracioso el lapsus. Los prisioneros tomados eran en su mayoría reclutas, conscriptos, son conscriptos, ¿no? Como que rectificó, rectificando, sí, como si no los hubieran despachado de un tiro apenas pudieran, y de hecho proliferan los videos respecto a, bueno, con imágenes muy virulentas sobre el asesinato de soldados y civiles rusos en la región. Lo gracioso también aparece después, como estos prisioneros todos reclutas, entonces aparecerán, como hasta ahora, como todos los prisioneros tomados por Ucrania, aparecerán dentro de el derecho internacional relativo a la protección de los prisioneros de guerra, en el marco de esta guerra arquetípica, de esta guerra de valores, en la cual Ucrania verdaderamente representa un ejemplo, representa lo más elevado de la realización de la guerra en el marco del derecho internacional. Qué cara dura, ¿no? Como si no proliferaran los videos de rusos asesinados, de torturas y de barbaridades llevadas a cabo por los ucranianos, algunas también naturalmente por los rusos. En la guerra, lamentablemente, esto siempre así. Pero bueno, en el lado ucraniano participan militantes nazis también, ¿no? Abiertamente nazis, como por ejemplo las fuerzas más importantes de élite de Ucrania, el batallón de Azov, básicamente un batallón con simbología nazi, con todos sus soldados tatuados con cruces esvásticas, ¿no? El cual el derecho presumible, la aplicación del derecho de guerra presumible por esos muchachones. Difícil, ¿no? Pero bueno, esta es la respuesta. Serán tratados por Ucrania de acuerdo con las reglas del derecho internacional de guerra. Sí, claro, en el nombre del respeto a la democracia, una democracia sin elecciones, por cierto, pero bueno, democracia al fin, porque claro, si te acompaña Occidente, vos apareces del lado de la democracia, de los derechos humanos y del lado correcto de la historia, aunque cometas genocidios, masacres y barbaridades como, bueno, aquí en Gaza y en cualquier otro lugar del mundo. Un poquito nach den más. Regeln des Kriegsvölkerrechts von der Ukraine jetzt behandelt werden. Sie sprechen gerade selber das Völkerrecht an. Wir haben jetzt eine ganz andere Situation. Das ist das erste Mal in diesem, seit dem Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine, russische Truppen zurückgedrängt werden, sogar auf ihr eigenes Gebiet. Das heißt, ist die Ukraine jetzt in irgendeiner Form noch im Rahmen des Völkerrechts aktiv, gemäß der Charta der Vereinten Nationen, Artikel 51, dem Selbstverteidigungsrecht? Aber natürlich, die Ukraine Aber natürlich, pero por supuesto. Todavía esto aparece en el marco del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la defensa en el caso de un ataque contra el territorio de otro país. Pero claro, mi amigo, obviamente, porque nos acompaña a nosotros, quienes determinamos qué cosa legal, qué cosa dentro del derecho internacional y qué cosa no, según nuestro doble estándar. sich nach Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen. Da hat das Völkerrecht auch keine zwei Meinungen, ist ganz klar, die Ukraine befindet sich in der Verteidigung und kann diese Verteidigung natürlich auch auf dem Gebiet Russlands führen. Der Aggressor ist ganz klar Russland. Das heißt sozusagen. Bueno, acá pobre nada responde como puede responder un
un general a una pregunta política, ¿no? Así blanco, negro, pum. Claro, el agresor, el ataque de Ucrania con armas occidentales en territorio ruso defensivo, el agresor Rusia, y todo esto en el marco del derecho a la defensa, ¿no? La tan temida, el tan temido ataque, la tan temida ofensiva de la OTAN hacia Rusia con la posibilidad de ataques, bueno, comienzan por primera vez en territorio ruso, ¿no? Materializan por primera vez este temor de los rusos, finalmente materializan con ataques de la OTAN directamente en territorio ruso. Bueno, eso finalmente materializa, pero eso aparece en el nombre del derecho a la defensa, según la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 51, Rusia el agresor. Nosotros comenzamos ataques en territorio ruso, pero los agresores, ellos. Bueno, ya muchos chistes más sobre esto. Esto para nosotros poco importante porque un militar, lo interesante las evaluaciones militares de este señor, no sus análisis, sus pobres análisis políticos. Sagen, völkerrechtlich würde sich erst einmal dafür nichts ändern. Nein. Trotzdem müssen wir auch betrachten, dass bei dieser Offensive auch Material eingesetzt wird, welches aus Deutschland oder von Partnernationen geliefert wurde. Werden wir jetzt vielleicht doch zur Kriegspartei? Wie stehen Sie dazu? Also da gibt es zwei Aspekte zu beachten. Erstens müssen... Segundo, buena pregunta una vez más. Ataques contra Rusia en territorio ruso con armas alemanas. Entonces, ¿participa Alemania como parte beligerante en esta guerra? Obvio, como participa desde hace tiempo, pero bueno, va a responder lo contrario. Interesante la argumentación ahora. Wir da in eine unmittelbare Schädigungshandlung eingebunden sein. Das ist eindeutig nicht der Fall. Und der zweite und vielleicht sogar noch relevantere Aspekt ist, wir sprechen ja nicht von deutschem Kriegsgerät, sondern wir sprechen von ukrainischen Mardern, wir sprechen von ukrainischen Bradleys, wir sprechen von ukrainischen Panzerhaubitzen Caesar, die nach den Vorstellungen und den Maßgaben und den Befehlen der ukrainischen Streitkräfteführung eingesetzt werden. Und insofern ist auch hier die Sachlage eindeutig. Wir haben jetzt den Fokus... Pobre. Bueno, otra vez una pregunta política y pobre responde chapuceando. No, estas armas alemanas, armas estadounidenses, armas francesas ahora representan armas ucranianas y aparecen bajo el mando de Ucrania, como si el mando ucraniano no fuera capitaneado a control remoto por Estados Unidos y antes de realizar ataques no debieran incluso convalidar esos ataques con las autoridades de la OTAN. Recordemos, además, que en cualquier participación de Rusia, de China, de Irán, de Corea del Norte en un conflicto en un tercer país, me recuerdo ahora, por ejemplo, la guerra en Siria y la participación rusa, inmediatamente Estados Unidos, Alemania y demás responsabilizan a Rusia de su intervención. Bueno, lo mismo en su momento con la anexión rusa de Crimea. Qué bueno si los rusos en aquel entonces hubieran respondido efectivamente, no, acá nosotros con armas entregadas a Siria, así que todo esto es una cuestión de las Fuerzas Armadas sirias, armas rusas entregadas a los sirios, pero utilizadas por los sirios, ¿no? Si hubieran respondido eso cuando los aviones, los rusos realizaban los bombardeos fundamentales para la defensa del régimen de Assad en Siria. Bueno, en este sentido bastante ocurrente siempre los occidentales con estas justificaciones tiradas de los pelos, completamente forzadas. Bueno, eso en cuanto a la utilización. Y en segundo lugar, el otro argumento usado, también simpático, no, para que Alemania participe, entonces Alemania debería cometer un acto de guerra, debería perpetrar un acto de guerra contra Rusia. Bueno, si es el caso, entonces Alemania ya debería haber comenzado una guerra contra quien perpetró un acto de guerra contra su infraestructura estratégica, contra el gasoducto responsable o con el cual despachaba la mitad del gas
necesario para el funcionamiento de la economía alemana y naturalmente para la calefacción de Alemania en invierno. ¿Y quién perpetró ese acto de guerra? Estados Unidos. Así que si ese si es el criterio, entonces ya debería haber comenzado Alemania una guerra contra Estados Unidos por la voladura de los Nord Stream. Bueno, otra vez, preguntas políticas a este señor. Bueno, mejor no. Respuestas bastante pobres. Sehr stark auf der Region Kurs gehalten. Ahora lo Trotz interesante allem gibt sobre es ja noch viele Donbass. 1000 Kilometer Frontabschnitte. Wie verhält sich die Lage da vor Ort? Haben wir da Änderungen? Gibt es da Vorstöße der Russen? Müssen die Russen sich bereits zurückziehen, weil die Kräfte im Norden gebunden werden müssen? Wie bewegt sich es an den anderen Frontabschnitten der Ukraine? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich ist das mediale Interesse im Moment auf diesem kleinen Abschnitt. Tatsächlich ist der Schwerpunkt der russischen Streitkräfte, der Schwerpunkt der Gesamtoperation unverändert der Donbass. Es ist ja hier auf der Karte auch eingezeichnet. Es ist auch richtig, dass sowohl auf ukrainischer Seite als auch auf russischer Seite derzeit für das, was hier oben passiert, keine Kräfte aus dem zentralen Kampfgeschehen im Donbass abgezogen werden. Dort ist unverändert der Schwerpunkt. Dort wird auch am meisten geschossen und gestorben. Zentral ist sicherlich im Moment dieser Abschnitt Avdiivka, Chasiv Yar. Und dort gelingt es den Russen jeden Tag durch kleine, aber stetige Geländegewinne vorwärts zu kommen. In Chasiv Yar ist es ihnen gelungen, den Seversky-Donetsk-Kanal sogar an einigen Stellen zu überwinden. Sie konnten kleinere Brückenköpfe bilden. Den ukrainischen Verteidigern ist es trotz guten Verteidigungsstellungen, gut ausgebauten Verteidigungsstellungen nicht gelungen, die russischen Kräfte auf das Ostufer des Kanals zurückzuwerfen. Das ist durchaus eine kritische Situation in dem Raum, weil wir haben ja schon öfter auch über die überragenden Stellungen aus geografischer Perspektive um Chasiv Yar gesprochen. Wenn es den Russen gelingt, Chasiv Yar zu nehmen, dann öffnet das gewissermaßen das Tor auch weiter nach Westen. Immer wieder gibt es in diesem Raum Chasiv Yar, Avdiivka auch Situationen, bei denen die ukrainischen Streitkräfte überflügelt werden, was die ukrainischen Streitkräfte dann dazu zwingt, die Front zu begradigen, ihre Stellungen zurückzunehmen. Insofern sprechen wir trotz der Initiative oben im Norden, hier im Zentral-Donbass, für die Verteidigung der Ukraine von einer unverändert kritischen Lage. Sie schildern eine Lo vamos a llamar para una entrevista acá, para una charla en el canal. Tremendo el análisis. Yo sorprendido cuando presencié esto por primera vez. Básicamente establecen que la ofensiva en Kursk no generó de ningún modo la reasignación de tropas rusas asignadas al frente por sobre todas las cosas en Chasiv Yar, pero no solamente en toda esa zona, y que en esa zona la situación defensiva de Ucrania parece crítica. La situación de Ucrania parece crítica, que los rusos realizan avances pequeños pero constantes, que realizan avances por los flancos y que a menudo aparecen sobrepasados por esos avances por los flancos, deben retroceder para generar el aplanamiento del frente. Entonces, en la zona de mayores conflictos, de mayor cantidad de bajas, de pérdidas y de mayor intensidad de los combates, en esa zona no presenciamos cambios respecto a la situación crítica de las defensas ucranianas. Esas son las palabras textuales de este general. Tremendo. Tremenda la confesión de el sinsentido de la operación ofensiva en el norte. Quizás lo único refutable de todo esto, él comienza la respuesta sobre esto con la supuesta definición de
la siguiente reflexión. Ni los rusos despacharon tropas hacia el norte ni los ucranianos, lo cual obviamente representa una mentira grande como una casa, ¿sí? Está respondiendo con una mentira porque obviamente Ucrania, para poder comenzar esta ofensiva en el norte, debió despachar tropas asignadas a el frente oriental, sin lugar a dudas. Los rusos no, porque los rusos sí presentan reservas. Y si no quieren acompañar mis palabras en este sentido, podemos presentar aquí a un medio poco sospechoso de simpatías por el Kremlin, como el Financial Times. Esto traducido por el navegador del inglés original. Informe militar: la incursión en Kursk aumenta la presión sobre el este de Ucrania. Rusia aún no ha desviado tropas de las batallas más feroces en la región de Donetsk para defender su propio territorio. Bueno, básicamente este artículo presenta las dificultades adicionales en el frente oriental para la defensa ucraniana a partir del inicio de la ofensiva en el norte, lo cual determinó el envío de aún menor cantidad de municiones, aún menor cantidad de armamento y el retiro de tropas destinadas a la defensa. Según Financial Times, reconociendo la reasignación de recursos ucranianos para esta ofensiva suicida sin el más mínimo sentido. Pero más allá de esta mentirita, el análisis hecho por este señor lo presentamos de nuevo porque llama la atención el grado de sinceridad, de alguna manera, en lo tremendo de la descripción. Tremendo. Un poquito para atrás. Ahora. Zentral sicherlich im Moment dieser und un poquito más atrás. Dort ist unverändert der Schwerpunkt. Oben passiert keine Bueno, ahí esto de Kräfte que no aus dem despacharon fuerzas para el norte, ninguno de zentralen los dos, falso. Kampfgeschehen im Donbass abgezogen werden. Dort ist unverändert der Schwerpunkt. El Dort foco wird auch todavía ahí, el foco todavía en el am Donbass. meisten geschossen und gestorben. La mayor cantidad de bajas, la mayor cantidad de Zentral enfrentamientos. sicherlich im Moment Cierto. dieser Abschnitt Adivka, Chasifiar. Y específicamente los avances hacia Pokrovsk, los más significativos, los más estratégicos. Lo dicho aquí en este canal una y mil veces. Dort gelingt es den Russen jeden Tag durch kleine, aber stetige Geländegewinne vorwärts zu kommen. In Chasifiar ist es ihnen gelungen, den Siewerski-Donetsk-Kanal. Bueno, lo de los avances cotidianos, pero permanentes, mencionado aquí también. Los avances en Chasifiar, importantísimos, naturalmente hacia Pokrovsk, un poquito más al sur. También cruzando el canal, incluso Sogar ahí. an einigen Stellen zu überwinden. Sie konnten kleinere Incluso por encima del Brückenköpfe ¿no? de este canal. bilden. Den ukrainischen Verteidigern ist es trotz guten Verteidigungsstellungen, gut ausgebauten Verteidigungsstellungen nicht gelungen, die russischen Kräfte auf das Ostufer des Kanals zurückzuwerfen. Das ist durchaus eine kritische Situation in dem Raum. In dem Raum, weil wir haben ja schon öfter auch über die überragenden Stellungen aus geografischer Perspektive estos los lugares determinantes, los lugares estratégicos. Chasifiar estratégico, pero mucho más Pokrovsk, gesprochen, wenn no lo es referencia den adrede, Russen obviamente. gelingt, Chasifiar zu nehmen, dann öffnet das gewissermaßen das Tor auch weiter nach Westen. Immer wieder gibt es in diesem Raum Chasifiar, Adivka Situationen, bei denen die ukrainischen Streitkräfte überflügelt werden, was die ukrainischen Streitkräfte dann dazu zwingt, die Front zu begradigen, ihre Stellungen zurückzunehmen. Insofern sprechen wir trotz der Initiative oben im Norden, hier im Zentraldonbass, für die Verteidigung der Ukraine von einer unverändert kritischen Lage. Sie schildern eine kritische. Bueno, situación crítica todavía. Bueno,
Última de las preguntas fundamentales de lo que vamos a presentar acá. Por cierto, demoledores y demoledores y demoledoras, por favor, acompáñennos con el like, con el compartir. Eso nos ayuda contra la dosificación del tránsito, contra la censura directa e indirecta de esta plataforma. Y ahora sí, Verteidigungssituation im Schwerpunkt des Ostens der Ukraine und gleichzeitig haben wir die Offensivbewegung im Norden. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, diese Kräfte zu Verteidigungszwecken im Osten der Ukraine einzusetzen, gerade wenn der Kanal übertreten worden ist? bueno, la pregunta clarita. Usted presenta una situación crítica en la defensa, ¿no generaría más sentido en lugar de despachar tropas hacia una ofensiva delirante en el norte? ¿No generaría más sentido despachar esas tropas hacia el frente oriental para la defensa de esas regiones en situación crítica? Bueno, pregunta muy bien. El entrevistador bien con las preguntas. Bastante bien. Wo immer sich für den militärischen Führer die Gelegenheit zur Initiative bietet, muss er sie nutzen. Nach meinen Eindrücken und nach meinen Gesprächen ist den Ukrainern das Risiko, dass sie mit dieser Operation eingehen, durchaus bewusst. Aber es kann eben zu einer erheblichen Dynamik kommen, wenn diese Operation erfolgreich durchgeführt wird. Und deshalb kann ich gut nachvollziehen, dass man sich ja trotz des Risikos zum Beginn dieser Operation entschlossen hat. Bueno, una respuesta muy, muy forzada, una vez más. El estratega militar, cuando presencia la aparición de una oportunidad, no la desaprovecha. Cuando aparecen oportunidades, las capitalizan. Y los ucranianos están conscientes del riesgo. Bueno, esa es una respuesta posible, sin mucho sentido. Quizás la otra respuesta posible, la siguiente: cuando uno aparece completamente desesperado y perdido por perdido, acomete locuras como esta en busca de una salida milagrosa, ¿no? Sorpresiva. Esto de, si una oportunidad, entonces, si de repente presenciamos, si el hombre de Estado, si el decisor militar presencia la aparición de una ventana de oportunidad, no la desaprovecha, ¿no? Claro que la desaprovecha, sí, la va a desaprovechar si eso determina que a partir de esas fuerzas no asignadas a una operación suicida pueda realizar la defensa de sus territorios, o si puede al menos retrasar los avances. O quizás, como ya aparecen perdidos por perdidos, bueno, ahí sí generaría más sentido entonces una operación suicida a todo nada en la búsqueda de alguna salida milagrosa, ¿no? Bien, bueno, bastante claro. Esta después... Bueno, después una pregunta sobre... después una pregunta medio tontona. ¿Qué medidas se vería afectado esto con la entrega futura de aviones F-16 tan buenos para la defensa, pero también para el ataque? No, bueno, una tontería esto, como si los aviones F-16 fueran a determinar un cambio. Y efectivamente va a responder, el general va a responder que esta idea de armas milagrosas, tanto los F-16 como cualquier otro sistema de armamentos como tal, individualmente, esta idea de guerra milagrosa, de armas milagrosas, carece de sentido y no va a generar ninguna diferencia en términos estratégicos, ni en la defensa de el frente oriental, ni en la ofensiva en el frente norte. Qué confesión, ¿verdad? Qué confesión o qué confesiones de este general. Recuerden que en el caso del general analizado la semana pasada, en ese caso presenciábamos una entrevista la semana pasada a un general retirado, residente de las Fuerzas Armadas Alemanas, pero ahora residente en Viena, en Austria, un país neutral, no perteneciente a la OTAN, con una libertad mucho mayor para presentar sus puntos de vista, para
responder preguntas, para realizar un análisis militar más o menos crítico. Bueno, una libertad muchísimo mayor que un oficial, para colmo de mucho mayor rango. ¿Sí? La semana pasada presentábamos la entrevista al coronel Wolfgang Richter, y hoy presentamos una entrevista a un general de brigada, uno de los cargos más altos de las Fuerzas Armadas alemanas, en activo y destinado a la coordinación de la colaboración de las Fuerzas Armadas alemanas con las Fuerzas Armadas ucranianas. Así que un participante directo, que ese mismo general realice estas confesiones relativas a los objetivos de Ucrania, a las fuerzas utilizadas, a la situación en el este, al sinsentido del inicio de acciones ofensivas en el norte cuando las cosas colapsan, la situación defensiva colapsa en el este, en el frente este, cuando colapsan las defensas, cuando los rusos realizan avances cotidianos, pequeños pero cotidianos, según las propias palabras del general. Bueno, acá aparece claramente una demostración de que muchos de los oficiales occidentales, por lo menos los menos tontos, ¿sí? Por no llamarlos los más inteligentes, los menos tontos están conscientes de esta situación insostenible en lo militar, están conscientes de el camino indefectible hacia la derrota. Y acá también aparece la confesión, o aparecen evidencias de que este conflicto lo patrocinan principalmente los decisores políticos y económicos de el norte global, del occidente colectivo, de los países de la OTAN, las clases dominantes en realidad detrás de los líderes políticos, el complejo militar industrial, las facciones dominantes, dominantes de la clase dominante en Estados Unidos, ¿sí? Los sectores más interesados en este enfrentamiento de Estados Unidos como motor de la OTAN con Rusia y con China, básicamente el sector financiero, el sector comunicacional, el sector del entretenimiento, el sector digital, el sector de las corporaciones digitales, bueno, el sector farmacéutico, naturalmente, también, y por sobre todas las cosas, el complejo militar industrial, el sector armamentístico. Todos ellos determinan esta guerra por motivaciones económicas y políticas, y los oficiales occidentales ya están conscientes de este desastre y del camino sin retorno hacia una derrota en esta guerra, ¿sí? Bien, demoledores y demoledoras. En el día de hoy participaron Eduardo Bior y Fernando Moragón en DMP Geopolítica. Si no pudieron presenciar sus transmisiones, no las desaprovechen. Recuerden que hace poquitos días, hace 2 días, realizamos una charla con Juan Antonio Aguilar muy, pero muy rica en cuanto al análisis de escenarios geopolíticos futuros. Mañana vamos a presentar algunas cosas más sobre la situación en Ucrania, pero también sobre la situación en Estados Unidos, con la designación de Kamala Harris finalmente como candidata demócrata, y la renuncia a la candidatura, la baja de la candidatura hoy mismo de Robert Kennedy, y su apoyo a Trump, nada más y nada menos, un líder demócrata apoyando a Trump, como así también algunas otras cuestiones reservadas para el día de mañana. Y el domingo, como siempre, la charla con Fernando Moragón. Mañana a las 9 también en DMP Geopolítica, el programa semanal de Juan Antonio Aguilar. Una vez más, machaco con lo mismo, y perdón por la insistencia, pero esto así, nosotros podemos realizar nuestro trabajo gracias a la difusión de nuestros análisis, y para eso fundamental el apoyo de todos ustedes, generando difusión.
clic en compartir, clic en el pulgar arriba, clic en suscribirse, clic en la campanita de notificaciones y si nos quieren ayudar a través de PayPal o de una membresía, bienvenido naturalmente de todo corazón. Demoledores y demoledoras, redondeamos la transmisión de esta noche hasta el día de mañana. Chao, los queremos mucho.